Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Assembly, un juego de 1 a 2 jugadores y que resulta bastante más interesante de lo que pueda parecer por su pequeñita caja. Fijaos, mi mano. Es una caja del tamaño de lo Oh My Goods o quizás un poquito más pequeña que el Red 7. Vamos a ver qué tal. Colocamos todas las fichas en el medio de la mesa, de este modo. Con la caja nos vienen diferentes sets de malfunction, son cartas de mal funcionamiento. Y hay dos tipos, vamos a coger estos, pero podéis coger el conjunto que queráis. Se montan tal que así, como si fuera un reloj, las 12, el 3, 6 y 9. Cogemos las cartas de sello, que son las cartas de módulo. Tienen dos lados, el lado bloqueado y el lado normal. Y las repartimos como si fuera el minutero de un reloj. El resultado va a ser este. De las cartas de comando vamos a separar una de rotación, de doble rotación, y la carta de comodín o build. Estas dos cartas las vamos a dejar a un lado de esta forma. Nos marcarán el transcurso de la partida. Ahora veremos cómo. Luego, para el modo solitario de las cartas de comando, vamos a eliminar estas 4 cartas. Solo se utilizarían estas cartas en el modo a 2 jugadores. Así que estas se van a la caja. El resto de cartas se barajan bien y se colocarán en el centro de la mesa. Luego solo nos faltará añadir el dado de 12 caras. Para acabar la preparación simplemente lanzaremos el dado y colocaremos la primera ficha que nos aparezca en el valor que nos diga el dado. Es decir, el 1, pues teniendo en cuenta que aquí es en la posición 12, estos son como el minutero de un reloj, pues aquí sería el 1. Pues sacamos la ficha y la colocamos en esta posición. Y ya estamos preparados para jugar. Solo tenemos que robar 3 cartas del mazo, que ya las tengo en mi mano, y ya podemos comenzar la partida. ¿En qué consiste Assembly? Si nos fijamos en las cartas esto representa una base científica, una base espacial en la que hay un virus que ha corrompido el sistema. La base se ha bloqueado y estamos dentro de ella y no podemos escapar. La única manera de conseguir escapar es ensamblar o reparar la nave colocando cada uno de sus módulos en su lugar correspondiente. Vale, pues todas estas cartas tienen su correspondiente ficha. Como veis, esta ficha iría aquí con la carta que contiene el mismo símbolo. Se trata de que las fichas irán saliendo aleatoriamente donde nos diga el dado y nosotros, utilizando nuestros comandos, que son estas cartas, deberemos ir moviendo las fichas por el círculo hasta conseguir cuadrar cada módulo, que son las fichas azules, con su carta. Tenemos que conseguir todas y además lo tenemos que hacer gastando las menos cartas posibles de estas, porque al final de la partida se van a contar unos puntos que se dependerán de las fichas que hemos de módulo que hemos utilizado, las que hemos bloqueado y las cartas que nos han sobrado. ¿Qué es bloquear? Bueno, cuando conseguimos que la ficha llegue al sitio donde nos interesa, hay un momento en que tenemos que decidir bloquear esto. ¿Por qué? Para que no se mueva. Porque utilizando las cartas de rotación, cada lo veremos, todas las fichas se van a mover y se saldrían de donde están. Entonces hay una opción que es con esta carta, que es la opción de bloqueo, con la que bloquearíamos esta bahía de este modo. Podemos dejar la ficha ahí o quitarla, pero bueno, yo la dejo ahí. Esto significa que ya eso lo tenemos asegurado, está conseguido y ya no se va a echar para atrás. A no ser que tengamos alguna carta errada que nos diga lo contrario, alguna carta de malfunción como son estas. Estas cartas de malfunción tienen una acción asociada. Podemos poner la acción o si queremos podemos jugar con la misma carta sin acción. Y en el momento en que bloqueamos una carta en una de estas bahías, 3, 6, 9 o 12, entra en acción lo que dice esta carta. En este caso nos dice que no podemos robar al final de nuestro turno.
Esta es la finalidad del juego. Acabaríamos bloqueando todas las cartas para conseguir terminar la partida. Si lo hacemos bien, como hemos dicho, esto ha aparecido aquí. O sea que tenemos que mover eso hasta aquí. Para comenzar, robamos nuestras primeras 3 cartas y tenemos los comandos estos que son nuestras acciones. Como decía, en esta carta roja podemos o desplegar un nuevo módulo, tirando el dado cogemos un módulo y lo ponemos donde haya que ponerlo, o bloquear hasta 2 cartas, que sería lo de bloquear que he explicado antes. Si hiciéramos esto, gastaríamos la carta, por ejemplo, yo puedo gastar esta carta, tirar el dado y en el 12 sacar el nuevo módulo, que es este, y ponerlo en el 12. Acto seguido, después de esto, robo una nueva carta. Y así seguiríamos. Esta carta, por ejemplo, nos permite rotar en el sentido contrario a las agujas de reloj. Fijaos que las cartas tienen el sentido que hay que rotar, que es el verde y el lila. El lila sería en sentido horario y el verde antihorario. Si yo juego esta carta, puedo rotar 1 o 2 pasos todas las fichas que estén sin bloquear. Es decir, que tendría que coger esta, bloquearla aquí, moverla ahí y esta, moverla aquí. Una vez gastadas 2 cartas, cogemos otra. Esta carta, por ejemplo, lo que nos permite es rotar las fichas tanto en un sentido como en otro. Tenemos que elegir un sentido y todas se rotarían. Por ejemplo, yo saco otra ficha, tiro el dado, me aparece otra vez en el 12. Como en el 12 no puedo ponerlo, entonces se salta y se pone en el siguiente, en este caso el 1. Si, por ejemplo, nos apareciese el 11, que ya está ocupado, lo pondríamos en el 2. Vuelvo a sacar una carta y así iríamos jugando hasta que acabe el mazo. El mazo va a ser el reloj de nuestra partida. Una vez se acaba por primera vez el mazo, se baraja otra vez y se añade la primera carta que hemos separado previamente al inicio. Esta. Y se baraja. Una vez barajado, también se van a barajar todas aquellas cartas que no estén bloqueadas. O sea, si hubiera alguna bloqueada, esa no se va a tocar. Pero si están desbloqueadas, como es el caso, incluyendo las que ya tienen ficha, las fichas se apartan, se dejan delante, se cogen todas, se van a barajar otra vez y empezando del 12 hacia el final vamos a ir colocándolas. Esto puede hacer que pues algo que teníamos a lo mejor ya un poco puesto, pues se acabe saliendo de sitio. Ahora colocamos otra vez las fichas tal y como las teníamos. La cama la tenemos aquí ahora, la cruz la tenemos aquí y la cámara la tenemos aquí. Acto seguido volvemos a coger 3 cartas y seguiríamos jugando. Por ejemplo, vamos a ver si puedo jugar a hacer algo. Voy a desplegar otra que da en el 10. Ahí. Y cojo una nueva carta. Vale, esta carta nos sirve para intercambiar 2 piezas de módulo, las que queramos. Podríamos intercambiar, por ejemplo, esta por esta por esa por esa. Muchas veces haciendo esto podemos conseguir encajar 2 fichas que antes no nos encajaban. Con encajar me refiero a colocarlo en la carta que tienen que estar. Por ejemplo, voy a gastar esta para que lo veáis. Y cojo esta. La pongo aquí y esta la pongo. Cogeríamos otra, nos sale otra carta de lo mismo y por ejemplo pues voy a tirar esta, tiro el dado otra vez, me sale un 11, vaya por Dios, todo me sale arriba, 11, 12, estaría aquí. Cojo otra carta, también la voy a gastar, vale, me sale un 7, menos mal, y esta va aquí. Y vuelvo a coger otra carta. Vale, ahora podría intercambiar, por ejemplo, voy a hacerlo así, esta por esta. Esta la coloco aquí y esta la coloco aquí. Ahora mismo tengo ya esta en su sitio. Por lo tanto, bueno, robo una carta y ahora con esta roja, por ejemplo, podría bloquearla. Ahora mismo, aunque rote fichas y haga lo que quiera, esta se va a quedar donde está. Esto es lo que vamos a tener que ir haciendo hasta que consigamos bloquear todas las cartas. Y así vamos a hacerlo sucesivamente. Cuando se nos acabe el mazo, volvemos a coger las cartas. Cogemos la que nos queda, que nos va a marcar el final de la partida. Es decir, el mazo lo podemos barajar un máximo de 3 veces. Esta sería la tercera vez. La primera que empezamos, la segunda que introdujimos la primera carta
y esta es la tercera vez. Por eso decía que esas dos cartas sirven de reloj de la partida. Si este mazo se acaba y no hemos cerrado todo, habremos perdido. Hay que hacer el juego, hay que terminarlo antes de que este mazo se acabe. Por lo tanto, una vez barajado, cogemos dos cartas, nos ha salido esta porque no lo he barajado bien. Esto es un comodín, podemos hacer lo que queramos, simplemente es eso. Por ejemplo, tiro otra vez el dado, el 1, como no se puede, va a parar aquí, otra, hago un intercambio, esta por esta, saco otra y voy a mover en este sentido. Bueno, pues tendría que mover en ese sentido o en este, me haría encajar esta aquí y esta aquí. Si las muevo todas en este sentido, esta pasa aquí, puedo moverla una o dos veces, ¿de acuerdo? Voy a hacer una, todas irían en ese sentido, menos esta, que esta no se toca. Vale, cojo otra carta, voy a tirar esta, un 3, aquí. Otra carta, cojo un intercambio esta por esta, otra carta, y ahora como tengo esta y aquella en su lugar, con esta carta bloqueo los dos, me permite bloquear hasta 2, bloqueo esta y bloqueo esta. Al bloquear esta se entra en acción esto que dice rotar un módulo, un espacio en el sentido que queramos. Esto es un beneficio casi. Entonces yo lo que voy a hacer es rotar un módulo que va a ser ese en este sentido, con lo cual me aprovecho y lo coloco en su lugar. Robo otra carta y aprovecho para cerrar este también. Y otra carta. Bueno, esto es el juego. Iríamos jugando y tenemos que conseguir bloquear absolutamente todos los módulos antes de que se acabe el mazo, una vez lo hayamos barajado por tercera vez. Cuando se acaba la partida nos darán puntos cada módulo bloqueado, cada módulo que hayamos jugado aunque no esté bloqueado y todas las cartas que nos sobren. Bueno, luego el manual nos dice en función de qué puntos saquemos, pues si aquí lo dice 15 o menos, pues es una puntuación pobre, lo hemos hecho muy mal, 16 o 19, pues un buen intento, etcétera, etcétera. Dependiendo de la cantidad de puntos. Entonces, ¿dónde está la gracia? Que lo que nos va a dar más puntos son las cartas que nos van a sobrar ahí. Si conseguimos bloquear todo, se dan 12 puntos. Eso es el mínimo. Ya hemos dicho que 15 o menos es un resultado pobre. O sea que el juego en realidad no es fácil. ¿Cómo funciona a dos jugadores? Vamos a hacer lo mismo y han añadido una mecánica que es un poco extraña si la quieres utilizar al principio, pero que luego te das cuenta que si la utilizas complica la partida bastante y es interesante. ¿Qué mecánica es? Cada jugador tendrá sus 3 cartas. Vamos a poner esto otra vez así. Por ejemplo, un jugador tiene estas cartas. Vamos a quitar esta porque esta lo facilita mucho todo. Vamos a poner esta y otro jugador tiene estas cartas. Si a mí me toca jugar, yo tendré que jugar una de mis 3 cartas. Pero antes de jugar yo tengo que preguntarle al otro jugador si me apoya en mi intento. Se supone que estamos engañando a la inteligencia artificial de la nave. Bueno, esto es mucha temática, que es un juego abstracto que al final la temática no se queda en nada. Pero hay que creérselo un poco. Entonces yo le pregunto si me apoya. ¿Qué significa esto? Significa que él tiene que tener esta acción, al igual que yo la tengo. Vale, entonces él la tiene la roja. Por lo tanto yo decido jugar esta carta. Tiro el dado y añado otra como hemos hablado. Cojo una carta y le toca a él. Entonces él decide jugar. Y lo mismo, él decide, bueno, pues yo voy a hacer eso. En teoría tienes que ingeniártelas para no decir lo que vas a hacer. Bueno, pues la amarilla. Voy a jugar la amarilla. Y tú dices, vale, sí te apoyo. Él jugará la amarilla, hará un intercambio, esta por esta, y ya tenemos una aquí para cerrar, y cojo una carta. Pero imagínate que yo, por ejemplo, le pregunto, vale, voy a hacer una verde, quiero hacer una rotación. Y él me dice, no. Porque la respuesta que me tiene que dar otro jugador es sí o no, así de sencillo. Entonces yo tengo que decidir qué hago. Si juego la verde porque me viene la vida en ello, porque es lo que necesito jugar, o si cambio de estrategia. Si juego la verde, a pesar de que el otro jugador no me puede apoyar en mi acción, pues lo jugaré, pero el otro jugador se verá obligado a escoger una de sus cartas y descartarla. Y se va a quedar con 2 para el siguiente turno. Yo habré jugado, renovaré mi mano, pero el otro jugador solo tendrá esta opción.
Cuando le toque jugar me dirá, voy a jugar una roja, porque solo tengo esto. Yo le diré que le apoyo, él jugará la roja y entonces robará 2. ¿Qué problema hay aquí o cuál es la estrategia? Vale, si tú haces que el otro jugador, si tú haces que por jugar tu carta que no tiene el otro jugador, él se tenga que descartar de una, le estás obligando a perder una carta que es importante y luego a coger 2 de golpe. Acabamos de decir que el reloj del juego es el mazo de cartas y que las cartas, como veis, son limitadas. Bueno, en una partida 2 tengo que decir que entrarían las que quitamos al principio. Estas 4 también estarían dentro, ¿eh? Eso no lo he dicho. En una partida 2 entrarían todas las cartas, pero aún así, si os fijáis, 3 para un jugador y 3 para otro, el mazo es muy limitado. Si el otro jugador no tiene la carta que nosotros queremos jugar y a pesar de ello la jugamos, le estamos obligando siempre a perder una carta, a perder una acción, la perdemos de todo el mazo y luego va a tener que coger 2 de golpe. Con lo cual el mazo, fijaos, si esto se repite un par de veces, otra que se tira a la basura y 2 que coge, nos hemos quedado tirados. Hay que tener en cuenta que yo también, en ese intercambio, yo también ahí habré ido robando. O sea que entonces hacemos que el reloj del juego, que es esta baraja de comandos, vaya más rápido de lo normal y el tiempo se nos agote y no podamos tener tiempo para cerrarlo todo. Esto la primera vez lo barajaremos, la segunda vez lo volveremos a barajar introduciendo, como hemos dicho, la carta, eso funciona igual, y la tercera vez ya no podremos continuar. O sea, una vez se acabe el mazo, si en el momento de que uno de los dos jugadores va a robar una carta el mazo se acaba, pues habremos perdido la partida los dos. Es un juego colaborativo a 2 jugadores y como todos los juegos colaborativos pues se puede jugar a 1. Lo que pasa que a 1 no haces la pregunta, directamente coges, robas y juegas, es muy rápido y muy sencillo el juego. Y lo que es el setup también es súper rápido de montar, ya lo habéis visto. Está muy bien, es un juego que funciona de coña y como solitario es divertido. Es muy divertido y además es muy adictivo porque las partidas pueden durar 15-20 minutos. Dura un poquito más quizás la partida a un jugador que a 2 porque todas las cartas son para ti. Aunque ya hemos visto que hay 4 de ellas que desaparecen del mazo. Finalmente a 2 jugadores hay una cosa que no he comentado, que son las cartas de rol, que también se utilizan a 2 jugadores. Elegiríamos una que nos va a dar pues una especie de habilidad. Está la habilidad escrita en inglés y la tenemos aquí con símbolos. Por ejemplo, Noah, durante toda la partida, en vez de cuando utilice una carta de bloqueo, en vez de bloquear como un máximo de 2 bahías, podrá bloquear 3. Alfie podrá bloquear, cuando utilice una carta de estas para intercambiar 2 fichas, podrá intercambiar 4 fichas. O sea, primero podrá hacer 2 y luego otras 2. Y de este modo, pues todos los personajes tienen una propia habilidad. Para la partida 2 jugadores y el concepto de la pregunta, pues el juego incluso nos trae pues símbolos con las manos para hacer mímica y en teoría de tratar de decirle al otro lo que vamos a hacer sin que la IA nos escuche. Es un poco chorra todo esto y la verdad, yo las primeras partidas a 2 jugadores las jugué sin la pregunta, como se juega en solitario. Cada uno jugaba sus cartas y punto. Pero es cierto que me di cuenta que hay un punto de estrategia, de una toma de decisiones bastante más crítica cuando sabes que el otro jugador va a tener que eliminar una carta si no la tiene la que tú juegas y encima va a robar 2. Estamos acelerando el final del juego de tal modo que es muy interesante intentar conseguir ganar el juego de este modo, jugando solo aquellas cartas que en realidad los 2 jugadores comparten, aunque en algún momento sea crítico y sea importante hacerlo y que las cartas se gasten con esa facilidad. Es interesante probarlo lo de la pregunta, aunque ya os digo, igual os parece una tontería hacer esa pregunta, pero tiene su gracia. El juego también nos incluye pues unas cartas de comandos para que sepamos lo que hace cada cosa, el orden de juego, el turno y cómo funciona el refresco del mazo y lo de Verification, que significa verificar que el otro jugador tiene la carta que nosotros queremos utilizar, la pregunta. Y esto es Assembly, un juego diminuto. Os voy a enseñar también, compré una expansión y un tapete para jugar. Vamos a mostrar el tapete. Aquí tenéis el tablero, que es un tablero de neopreno.
Pues explica el orden de turno, aquí nos explica lo que hace cada tipo de carta y tenemos todo el rondo aquí bien planteado. Incluso las cartas que marcan cada vez que barajamos el mazo están allí, una ya está introducida. Como veis es súper chulo, está muy bien pensado, pero claro, esto tiene un inconveniente. Estamos hablando de un jueguito, que sí que es verdad que luego luce muy bien, pero solo el juego base, solo esta caja, lo que hemos explicado hasta ahora, vale 22 libras. Que con los gastos de envío, que son 6 libras, al final se nos va el precio a unos 31 euros este jueguecito. Que como habéis visto, solo lleva un puñado de cartas, un mazo de cartas, y estas fichas, que son de madera, pero que además vienen los adhesivos para que los pegues tú. No vienen ni dibujado en la madera. Me parece caro. Y el dado. Este por 30 euros con gastos de envío me parece carísimo. Vamos, no hace falta decir que el tapete y la pequeña expansión estamos hablando de otros 30 o 40 euros más. La expansión se llama Resequence y Override. Nos trae un pequeño manual, nos trae estas fichitas como de robot y como veis un macito de cartas nuevo, pero muy pequeño. Y vienen con nuevas cartas de Malfunction, nos trae nuevos personajes, nuevos roles y nos trae unas nuevas cartas que interactúan con esta nueva expansión, que son estas. O sea, la carta de comodín tiene incluida esta nueva carta de comando que no teníamos. Añade esta y esta que ya la teníamos y estas tres que son nuevas. Y también tenemos estas fichitas de robot. También es una expansión muy cara para lo que trae. Vamos a explicar ahora cómo funciona la expansión Resequence. Para empezar, la diferencia es que vamos a dividir los mazos de fichas en dos partes y los vamos a colocar boca arriba. Empezaremos lanzando el dado, el 1, y eligiendo cuál de las dos fichas queremos utilizar. A partir de ahora, con la expansión, vamos a siempre a tener la opción de escoger entre las dos fichas que tenemos visibles, las primeras, y tendremos que ponerlo en el 1. El 1 tenemos este justo, nos coincide con la ficha, así que lo pondríamos. La parte más importante es que a partir de ahora vamos a tener que ir cerrando todas las bahías en orden secuencial, desde donde hemos empezado. Primero cerraremos esta y luego estamos obligados, antes de cerrar otra, tenemos que bloquear esta. Luego bloquearemos esta y así hasta que lleguemos al final. Esta es la parte más diferente si lo comparamos con el juego base. Luego tenemos otras cosas que marcan la diferencia. Estas cartas las deberíamos sustituir por las que vienen en la expansión. Tenemos un par de conjuntos más de cartas de Malfunction y que interactúan mejor con la expansión. Aparte de eso, también debemos añadir las nuevas cartas como esta, que sustituirá a la que tenemos allí, porque tiene esta nueva acción. Nos vienen estas dos nuevas cartas y estas son cartas nuevas especiales de esta expansión. Ahora explicaremos cómo funciona. Para comenzar, la carta de intercambio no solo funciona como del juego base. Con la carta de intercambio podemos hacer exactamente lo mismo que hemos explicado del juego base. Podemos intercambiar dos fichas, dos módulos que estén en dos cartas, pero además podemos intercambiar un módulo que esté en una carta con una de los módulos que están visibles ahora en las pilas. Es decir, podríamos cambiar este por cualquiera de estos dos. Para esto nos sirve ahora también la carta de intercambio. La carta para desplegar módulos, ahora, como hemos dicho, lanzaremos el dado y elegiremos siempre entre los dos visibles. Esto es exactamente como se hacía antes, solo que ahora vamos a escoger cuál de las dos fichas nos interesa poner. Las cartas de rotación también funcionan exactamente igual que en la otra partida, pero además con la expansión podemos rotar la pila. Es decir, podríamos coger las dos fichas que tenemos arriba y colocarlas debajo de la pila para que nos aparezcan las nuevas opciones. En cambio, esta nueva carta nos permite bloquear una bahía para que no le afecte una acción de rotación. Esto está ligado
con esta otra carta. Si por ejemplo vamos a suponer que esto lo tuviera aquí, y yo quisiera rotar las fichas para que esto me cuadre aquí, pero yo tengo esta carta, quiero jugarla, pero como mucho yo voy a poder rotarlo 2 posiciones, con lo cual no llegaría a su sitio. Yo puedo, antes de jugar esta carta, puedo jugar esta carta, colocarla en la bahía que yo quiera, y esto lo que hace es bloquearla temporalmente. En el siguiente turno, cuando a mí me toque, yo o el otro jugador podría utilizar esta carta para rotar y rotaríamos 2 posiciones, 1 y 2. Esta queda bloqueada. Una vez ha surtido efecto o se ha hecho servir la carta, la retiramos y se descarta. Y esto es Ruin Sequence, la expansión. Como veis, aporta poco más de cartas porque prácticamente no viene nada, pero sí que es verdad que cambia sustancialmente la mecánica de juego y la forma que vamos a jugar. Así que realmente esto es como una versión 2 del mismo juego. Vamos a tener que hacer lo mismo pero con unas condiciones distintas y es bastante interesante. Vamos ahora a ver cómo funciona la expansión Override. Esta expansión varía un poco ya que nos introduce el concepto de los robots. Tiraremos los dados para situar nuestros módulos como hacemos en el juego base, situaremos 2 módulos esta vez y colocaremos encima de cada módulo un robot de cada color. Después colocaremos el siguiente robot en el espacio contrario justo que está el robot este, es decir, este iría con este y este robot iría aquí. Aquí ponemos un robot y ahí ponemos el siguiente. Se trata, en este caso, de conseguir bloquear aquel módulo que lleva un robot, tenemos que bloquearlo donde esté el otro robot. Esto significa que vamos a tener que cambiar el robot de módulo porque aquí el módulo que necesita esta carta es diferente. Para ello podemos utilizar las mismas cartas que utilizamos en la expansión anterior, bloqueando una bahía para que no cuente durante un turno, y podemos utilizar las cartas de rotación de varias formas. Primero, vamos a suponer que esto lo tenemos así, podemos rotar las fichas que no tienen robot, tal que así, o podemos rotar las fichas que tienen robot, de este modo. Y además podemos mover los robots. Los robots pueden moverse 1 o 2 posiciones, pero solo pueden moverse a través de módulos. Es decir, que podría moverse este robot de aquí a aquí, pero no podría saltar de aquí a aquí, porque aquí no hay módulo. Por lo tanto, podemos, con la carta de rotación, mover las fichas que no tienen robots, pero no todas las fichas como en el juego base, solo las que no tienen robot. Solo podemos mover las que llevan robot o podemos hacer saltar los robots. Los robots solo saltarán a fichas con módulos. Pueden saltar 1 o 2 posiciones, pero siempre y cuando pasen por un módulo. Esto es en cuanto a la carta de rotación. Luego, la carta de intercambio funciona de modo parecido. Podemos intercambiar 2 fichas sin robot y podemos intercambiar 2 fichas con robot. Y también podríamos intercambiar 2 robots de este modo. Y bueno, esto es todo. Creo que no me dejo nada y si me dejo algo, bueno, normalmente ya sabéis que no hago tampoco reseñas demasiado profundas en cuanto a las mecánicas. Esto es Assembly y bueno, estoy seguro que más de uno os habrá dejado, al menos os habrá entrado el gusanillo de probarlo. Y bueno, el handicap de este juego para mi gusto es el precio. Pero por lo demás es un juego muy grande, muy chulo, que además, como veis, tiene unas variantes interesantes. Me faltaría comentar una expansión que hay que se llama Glitch, que aporta pues nuevas cartas de Malfunction, unas cartas nuevas de rol, de personaje, y que tiene unas nuevas cartas que son como unas cartas de evento, que se utilizan 2 en cada partida, se añaden con las 2 cartas extra que se van añadiendo cuando se barajan los mazos, y cuando aparecen los que producen es un evento, como por ejemplo pues hay que desbloquear pues 2 cartas que estaban bloqueadas y cosas de este tipo. Añaden eventos que aparecen y afectan a los 2 jugadores. Es una pequeña expansión, más pequeña que la que os he enseñado porque solo es
pues una baraja de cartas como esta y ya está. Y bueno, a esto es todo. Un saludo a todos y hasta pronto.